1969, un año en el que el gobierno de Onganía no tendría respiros. El descontento iba en aumento. Finalmente, en los últimos días de mayo, hizo eclosión. El 29 de ese mes, sucedieron en la ciudad de Córdoba episodios que aún hoy son difíciles de describir en su verdadera magnitud. Ese día pasó a la historia como el Cordobazo. Este episodio se repite con intervalos de muy pocos minutos desde esta mañana, desde que despuntara el alba. Los soldados no permiten que persona alguna se asome por las ventanas de los edificios, pues suponen que desde allí está disparándose contra ellos. Se acercan más vehículos en los que puede verse a oficiales, suboficiales y ahora, en último término, los camiones y ómnibus con la tropa que, reiteramos, pertenece a la Escuela de Tropas Aerotransportadas. Primera unidad militar que, cumpliendo órdenes del comando del Tercer Cuerpo de Ejército, llega a la ciudad ingresando por esta arteria principal para hacerse cargo de la situación. Mientras tanto, sobrevuelan el cielo de Córdoba aviones de reconocimiento de la Escuela de Aviación Militar. 45 jeep, 15 camiones, 2 ómnibus y 3 automóviles particulares. Esta es la caravana en la que se conduce la Escuela de Tropas Aerotransportadas, que, reiteramos, está haciendo su entrada por Avenida Colón al 3100 a la ciudad de Córdoba para hacerse cargo de la situación. Esta es una nota primicia exclusiva de Noticiero 13, pues es el momento mismo en que la primera unidad del ejército hace su entrada a la ciudad de Córdoba. Cumpliendo órdenes del comandante del Tercer Cuerpo, General Sánchez Laos, unidades del ejército argentino van a hacerse cargo de la situación, ya que la policía ha resultado impotente para mantener el orden en el radio de la capital. Yo creo que lo que pasó en el Cordobazo fue simplemente el epílogo de un clima que se venía viviendo, que como consecuencia del régimen militar imperante, que estaba agonizando en medio de sus fracasos, y además con la habitual soberbia, desconocimiento total del pensamiento popular, de sus preocupaciones, de sus inquietudes, de sus angustias. Así que quien quiera suponer que el Cordobazo fue una especie de explosión inesperada, creo a mi criterio que se equivoca. Fue la culminación, el epílogo de un clima que ya se estaba transformando en absolutamente irrespirable, especialmente para los sectores populares, por la falta de participación, por el despotismo, por la soberbia, por el desprecio total a todas las preocupaciones de importantes sectores de la población. Unos días antes, o un mes antes quizá, creo, Onganía había ido a Córdoba para inaugurar en Altagracia ese experimento fascista que fue el comunitarismo o algo así, donde él iba a diseñar una especie de, podría ser como algo así como un consejo asesor del gobierno, conformado por dirigentes sindicales, dirigentes empresarios, entidades culturales, pero sin consultar a los dirigentes, simplemente designando a dedo, a voluntad, a los que podían en alguna medida tener cierta simpatía por el régimen. Así fue que en ese supuesto consejo no figuraba ningún dirigente sindical de ningún gremio importante. Sí figuraban algunos empresarios, dirigentes de instituciones menores, intermedias, alguna entidad cultural de tendencia claramente fascistoide. Y no pasó más de un mes en que esa visita de Onganía a Altagracia, o sea, a Córdoba, se transformara en un verdadero boomerang, porque fue Córdoba, por las características propias de Córdoba, el epicentro de un movimiento que se hacía sentir en todo el país. De un movimiento, de un estado de ánimo.
El cordobazo fue un signo de alarma que sorprendió a todo el país, muy particularmente a las Fuerzas Armadas, ya que nadie sospechó de que una reacción popular pudiera generarse en tan corto tiempo y con tanta efectividad. Hay que pensar que en un momento dado las autoridades nacionales, provinciales, las policiales y aún las militares perdieron el control de la ciudad de Córdoba, sobre todo de un sector de la ciudad, lo cual demostró una vez más que los movimientos civiles son capaces de conmover las estructuras cuando están en condiciones de persistir en sus objetivos y cuando no cejan ante la fuerza o ante la presión de las armas. El detenido que se encuentra a escasos 20 metros de nuestra cámara y nuestro micrófono, con las manos colocadas sobre la nuca, es el dirigente gremial Elpidio Torres, secretario general de SMATA, Sindicato de Mecánicos Afines del Transporte Automotor. Está por ser trasladado a otro lugar de esta unidad. Va a subir ahora a un camión del ejército custodiado por 2 centinelas armados con fusiles ametralladoras. Elpidio Torres, conjuntamente con Agustín Tosco, son los 2 dirigentes gremiales a nivel de secretarios generales que han sido detenidos en la víspera por efectivos del ejército y sometidos a la acción de los consejos de guerra. Tosco ya fue condenado a 8 años de prisión y Elpidio Torres todavía no fue juzgado. Ongaro había sido detenido el día antes de estos episodios. Al día siguiente de la violenta represión, los consejos de guerra dictan sus sentencias. 8 años de prisión para Agustín Tosco, secretario general de Luz y Fuerza, filial Córdoba, y 4 para Elpidio Torres, directivo de SMATA, el sindicato de los mecánicos. Nuestra organización, a través mío, yo era delegado, fue quien hizo la moción, o sea, la proposición en el plenario de gremios para el paro activo del 29 de mayo. Esto no es solo un aspecto formal, no es haberse parado y hacer una moción proponiendo un paro activo, sino con toda la fundamentación en el sentido de enfrentar a la dictadura militar, de enfrentar su experiencia neocorporativa que hacía en la provincia de Córdoba con la creación de un Consejo Asesor Económico Social, de enfrentar la política económica de estabilización monetaria que le llamaban, con una especie de primer ministro, el ministro de Economía, Krieger Bacena, y de trabajar con los demás sindicatos, con el estudiantado en la organización de las concentraciones que fueron programadas en distintos puntos de la ciudad. Nosotros participábamos del comité de huelga, que eran 6 sindicatos, con un enlace con los compañeros estudiantes, con los compañeros universitarios. Muchas veces se habló del espontaneísmo del cordobazo. Nosotros decimos que no hubo espontaneísmo, salvo en lo que rodeó a lo esencial, a lo organizado, a lo programado del cordobazo. Hubo espontaneidad en la adhesión de la gente, en la militancia de la gente, en la solidaridad de la gente con los obreros y los estudiantes que luchaban. Porque la lucha comienza al reprimir la policía. Los compañeros que venían avanzando del SMATA, de Ica Renault, los compañeros de Luz y Fuerza que se concentran frente a la empresa, los compañeros de cerveceros, del vidrio, de distintas concentraciones que se habían hecho prácticamente en la periferia y venían avanzando hacia la ciudad para hacer una gran concentración, ese era el objetivo, fueron atacados por la policía, especialmente los trabajadores mecánicos y los de Luz y Fuerza. Entonces ahí es cuando surge la capacidad de lucha de los trabajadores, porque todo esto venía precedido de toda una serie de represiones en distintos lugares del país, incluso en Córdoba. Ya había
muertos, el caso de Sara de Hilda Guerrero Molina en Tucumán, de Cabral en Corrientes, de Bello y Blanco en Rosario, y había provocado una gran indignación. Entonces la policía estaba matando gente y no había defensa. Entonces se decidió enfrentar a la policía, de forma que no pudiera seguir matando gente impunemente. En este momento llega a la sede del comando del Tercer Cuerpo de Ejército el comandante en jefe del Ejército, Teniente General Alejandro Lanusse. Lo acompaña el general Eliodoro Sánchez Lahoz, comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, que está funcionando en esta unidad militar ubicada en camino a Calera, kilómetro 8,5. El comandante en jefe del Ejército procede a saludar a la plana mayor del comando. Buenos días, señor comandante. Hemos dicho recientemente que en el proceso argentino cada vez menos caben los espectadores. Desgraciadamente, las circunstancias de Córdoba apremian a todos para que cada uno cuanto antes esté en la aptitud de discernir, para ver cuál es exactamente el papel que le corresponde para ser actor. Por lo que he podido observar en estos 2 o 3 últimos días, repito, la actuación de ustedes motiva, provoca el reconocimiento de parte del comando en jefe del ejército. Estoy seguro que también esa es la forma de pensar del comandante del Tercer Cuerpo de Ejército. Creo que de continuar así, ustedes han de dar un aporte muy valioso para el esclarecimiento adecuado de la naturaleza de los acontecimientos. Con esto, pidiéndoles también que sean transmisores de un saludo muy cordial, muy sentido, al pueblo de Córdoba y en particular a su ciudad capital, no voy a decir una palabra más. No es momento de hablar. Es momento de hacer lo que cada uno le corresponda hacer y en todo caso también de reflexionar mucho, con serenidad. Nadie preveía entonces la tragedia que se empezaba a abatir sobre el país. Nadie imaginó en aquellos días que esa violencia generalizada era solo un pálido reflejo de lo que se practicaría en los tiempos que se avecinaban. Nadie pensó que así se iniciaba el camino para que miles de argentinos pagaran con sangre el precio de no saber convivir, de no saber encontrar respuestas, de no llevar la imaginación al poder.